Muy buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra tercera clase de este curso de liberación de emociones atrapadas. Libérelas, deshágase de ellas en 4 semanas. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve la imagen de fondo? Sí, profesor, buenas noches. Muchas gracias, Sabi. Ok, vamos a partir entonces. Ok, perfecto. Bien, el que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo, dice un refrán por ahí. Entonces estamos iniciando ya nuestra tercera jornada de emociones atrapadas. Eh, ok, vamos a poner esto por acá. Sí. Eh, las emociones se generan constantemente, ¿ya? Siempre, día y noche, cuando soñamos, incluso también se generan emociones, inconsciente o conscientemente, en respuesta a la reactivación de recuerdos o metas insatisfechas, dice Olson, ¿ya? Él sostiene que se generan emociones atrapadas cuando hay recuerdos o metas insatisfechas, nos dejan como algo dando vuelta ahí. Las emociones atrapadas suelen significar que el verdadero yo quiere expresar algo que el falso yo no quiere que expresemos. En psicología pensamos en el verdadero yo como la parte de nosotros con la que nacemos, que es naturalmente abierta, curiosa, confiada. Mientras que el falso yo emerge como un conjunto de estrategias adaptativas para hacer frente al dolor y a la pérdida. Esta energía emocional negativa reprimida puede expresarse, por ejemplo, como un resentimiento, tomar malas decisiones, autosabotaje, reacción exagerada, aumento del estrés y la ansiedad, depresión o fatiga. No olviden de mantener sus micrófonos cerrados para que no tengamos ruidos y la grabación salga bien clarita. ¿Ya? A ver, voy a revisar. Rosario tiene que cerrar su micrófono. Apáguelo. ¿Qué más? Ya, ahí sí. Bien. Buenas noches a todos los que están llegando. Eh, bien. Entonces, se puede comparar a las emociones atrapadas con cargar una mochila grande, un bolso grande cargado en nuestras espaldas. Nos pesa, afecta nuestro estado de ánimo y drena nuestras energías. Además, puede lesionar los tejidos del cuerpo e impedir el funcionamiento normal de órganos y glándulas. Es como una barricada gigante en la autopista. Hace que sea difícil que la energía fluya de forma natural. Cuando una emoción no se procesa completamente, puede quedar atascada en el cuerpo. Sin embargo, es en la estructura límbica del cerebro donde se produce el procesamiento emocional, aunque es indudable que en algunas zonas del cuerpo mantienen la tensión o pueden estar asociadas a una experiencia emocional. En última instancia, en el cerebro es el que reconstruye la emoción. Los sentimientos son más peligrosos que las ideas, porque no son susceptibles de evaluación racional. Crecen en voz baja, extendiéndose bajo la tierra y estallan de repente por todos lados, dice B.M. Ok.
Tiene que arreglar su equipo, Rosario, porque todo el mundo acá está escuchando la clase, ¿ya? De ese problema de su equipo. Bueno, la bioenergética sostiene que tenemos un flujo de energía vital en el cuerpo que fluye por los meridianos, por los canales de energía, por los chakras, por los puntos energéticos. Eh, bueno, está la medicina ayurvédica, está la medicina china, ¿cierto? Y todos hablan de que hay energía que circula por nuestro cuerpo y que esta energía se queda bloqueada a causa de las necesidades emocionales que no hemos ido resolviendo a lo largo de nuestra vida. No cubrir estas necesidades se manifiesta en forma de tensión corporal, pues la energía se queda bloqueada en lo que se denomina las corazas musculares o bloqueos. Continuamente o continuamos con nuestra vida cargando con esas tensiones sin ser consciente de su origen. Apoyándose en esta teoría, defiende una terapia en la que se trabaja con el cuerpo para tomar conciencia de los traumas, dificultades y emociones. Alexander Lowen es el que propone eh, este método para poder identificar estas corazas que están en nuestro cuerpo y poder liberarlas a través de un trabajo respiratorio, ¿ya? Principalmente de asanas también, para ir arreglando todos estos temas. Bueno, acá tenemos una figura del cuerpo, ¿cierto? En donde hoy día se habla de que en distintas partes del cuerpo ya se ha asignado ciertos, digamos, padecimientos, ciertos dolores, ciertas emociones, ciertos temas de la vida cotidiana que nos pasan a diario, eh, como que en alguna de estas partes del cuerpo se queda, ¿ya? Acuérdense que en las clases anteriores estábamos hablando que la medicina china, ¿cierto? Habla de 5 órganos, habla, por ejemplo, que en el hígado de la vesícula se quedan las rabias, las cóleras, mientras que en los pulmones se queda la pena, la tristeza, en los riñones el miedo, y así, ¿ya? Entonces, el dolor y las emociones vamos a ver ahora. Los patrones emocionales condicionan nuestra estructura. Entonces, en el cuello, ¿cierto? Está ahí la inflexibilidad, ¿ya? La porfiadez, la testarudez. Cuando nosotros no queremos ver otros puntos de vista, es probable que somaticemos en el cuello a través de una tortícolis, de un malestar, etcétera, ¿ya? En los hombros están todas las responsabilidades, ¿ya? Representa la habilidad de vivir nuestra experiencia de una manera feliz. Hacemos de la vida una carga eh, o no, dependiendo de la actitud que tengamos. La columna también se pueden ahí quedar emociones atrapadas. Entonces tenemos la columna alta, que es la zona cervical, la columna media, que es la zona dorsal, y la columna baja, que es la zona lumbosacra. Eh, entonces va a depender, ¿cierto? Por ejemplo, en la columna baja, en la zona lumbar, están los miedos a lo material, al dinero, ¿cierto? A la prosperidad, a la falta, ¿cierto? O soporte material, se puede somatizar en esa zona, ¿ya? Mientras que en la zona media hay una falta de apoyo emocional en la persona, ¿ya? Eh, Fíjense que de entrada, por género, ya tenemos estreses distintos. Por ejemplo, a las mujeres lo que más les estresa es el ámbito afectivo, ¿ya? Mientras que al hombre lo que más le estresa es la parte material. Por nuestra historia que llevamos, ¿cierto? Ancestral, viene de ahí.
Los codos representan el cambio de las direcciones en la vida, la aceptación de los temas que tenemos, ¿ya? Y así las rodillas tienen que ver con el ego. Por eso será que estos futbolistas famosos de repente viven lesionados de las rodillas. Quizás tenga que ver con el ego que tienen. Y así nuestro cuerpo es el reflejo de nuestra alma. La artritis tiene que ver con personas muy criticonas, cuando hay mucho resentimiento y cuando las personas no se sienten amadas. Puede desarrollar una artritis. Las fracturas tienen que ver con rebeldías contra la autoridad. Me rebelo contra la autoridad y se me quiebra un hueso. Las bursitis, que están en todas las articulaciones del cuerpo, tienen que ver con rabias reprimidas, ¿ya? Que están reprimidas. Ah, ok, sigue llegando alumnos. Ok. Las inflamaciones tienen que ver con un miedo, ¿ya? Un pensamiento inflamado, de enfado. Los dolores en las articulaciones representan los cambios en la dirección de la vida y su aceptación. Esos son articulación del hombro, del codo, de la muñeca, de la cadera, de la rodilla, del tobillo. Em, Pérdida de equilibrio, pensamientos dispersos, falta de concentración. Ciática, miedo por el dinero y por el futuro. Hernias discales, indecisiones, sensación de que la vida no nos apoya. Esguince, resistencia a los cambios. Debilidad, necesidad de descanso mental. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido. Vamos a ver algunos indicadores que pueden estar sugiriendo algún problema emocional de fondo. Alguna emoción atrapada de fondo. El cuerpo es como un libro en el que cada parte cuenta una historia. También cada zona del organismo está enviándonos mensajes constantemente. Por ejemplo, dolores de cabeza. El dolor de cabeza frecuentemente es un síntoma bien común, la mayoría de la gente lo tiene. Está asociado con el estrés y con la agitación. Por lo tanto, es normal que haya tantos afectados por este problema. El significado se resume en una sola palabra: tensión. Hay fuerzas internas que se contraponen, habitualmente es el deseo de hacer las cosas completas y bien, en contraposición a la falta de tiempo o la necesidad de descansar frente a las obligaciones de cumplir compromisos. Detrás de un dolor de cabeza muchas veces hay problemas emocionales. De ahí que con frecuencia los medicamentos a veces no tienen los efectos deseados. El cuello, ya el cuello rígido y que presenta dolor, es una clara señal de una rigidez extrema de la persona. No en todos los aspectos de la vida, pero sí en uno en particular: la dificultad para perdonar. El rencor, el resentimiento toman forma de fuerte tensión muscular en el cuello. La dificultad para perdonar también puede estar acompañada de otros sentimientos, como inconformidad, desprecio. Si te duele el cuello, es bueno que pienses en el rencor del que todavía no te has deshecho. Quizás al diluirlos, con ellos también se fuma el dolor que sientes. Rigidez y problemas en los hombros. Los hombros son la zona del cuerpo que se destina para cargar pesos grandes. Esto vale tanto para los pesos físicos como para los que suponen una carga en el plano mental. Un dolor en los hombros, especialmente
si hay calambres, indica una sobrecarga grande que tienes que llevar. Probablemente llevas una carga que te está pesando demasiado. Tal vez una responsabilidad que no te corresponde o un compromiso con el que sientes que no puedes cumplir. El dolor en los hombros habla en todo caso de problemas emocionales asociados a una presión que tienes excesiva. Por eso cuando tú vas a masaje, ¿cierto? Te hacen el masaje y todo y te relajan y a veces tienes como un alivio momentáneo. Pero a veces estas cosas siguen porque no se han detectado y no se han liberado las emociones atrapadas de fondo. También pueden haber molestias en la parte superior de la espalda. La parte superior de la espalda es otra zona en la que se concentran las tensiones y los problemas emocionales. Cuando hay dolor allí, es probable que te sientas muy solo, muy solo. Se trata de una señal que habla de dificultades para relacionarnos con los demás. Asimismo, puede hablar de una carencia de amor propio. La autoestima puede estar lesionada. En su lugar, es posible que haya una gran cantidad de temores. Estos generalmente se relacionan con vínculos sociales poco satisfactorios. Dificultades en la espalda baja. Los dolores en la espalda baja también tienen que ver con sobrecargas. Sin embargo, en este caso nos hablan de excesiva responsabilidad abstracta, sino de preocupaciones de tipo material o económico. En este caso, hay una preocupación muy grande por el tema del dinero. Quizás se ha gastado de más o se tienen muchas deudas. En el fondo, hay un temor a no ser capaz de asumir las responsabilidades económicas con eficacia. Las manos, dolores en las manos. Las manos es una zona del cuerpo muy relacionada con la expresión y con el contacto con los demás. Cuando hay dolores o molestias en las manos, es hora de revisar cómo están los vínculos con las demás personas. Es muy usual que haya un deseo insatisfecho de hacer o tener más relaciones de confianza. Las molestias o los dolores hablarían de una condición de privación social que se desea superar. Sin embargo, tal vez no se ha encontrado el camino para hacerlo. Problemas en las rodillas. Casi siempre se están relacionadas con una exacerbación del ego. Se produce cuando el centro de preocupación es uno mismo y se tiene una actitud algo despreciativa hacia los demás. Indica una necesidad de salir de esta burbuja que hace resistencia para que no nos mostremos generosos con los demás. Las emociones que pueden causar enfermedades según la medicina china dice que la tristeza o la pena o la melancolía se originan en la decepción, separación o pérdida y afectan principalmente a los pulmones, al sistema respiratorio. La tristeza produce pesadez, falta de aliento, cansancio y también te puede llevar a la depresión. La depresión es cuando estás muy triste, no tienes energía por algo que te pasó en algún momento. Se necesita tiempo para aceptar y expresar nuestras emociones. La preocupación, la excesiva preocupación, surge de la inseguridad y tiende a debilitar el vaso. El vaso que produce los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Muy importante. La preocupación está relacionada con enfermedades en el pecho y en los ojos.
El miedo, por otro lado, se asocia con los riñones, ¿ya? El miedo se asocia con los riñones, se asocia con los uréteres, con la vejiga, afectando también al estómago y relacionándose con la deficiencia renal. Estas alteraciones provenientes de la propensión a sufrir miedos irracionales, el miedo no aceptado se transfiere causando problemas también en el hígado y el corazón. El terror, que es una cuestión mucho más grande que el miedo, es como una emoción de miedo inmanejable que te paraliza. Se parece al miedo, pero más extremo, se asocia con problemas físicos y emotivos. El terror puede conllevar a la pérdida de memoria, desorientación, palpitaciones, vértigo, temblores, sudoración y desmayos. Hay un micrófono abierto. Lorena, ciérrelo. Ok. Preocupación, Karen. Eh, bien. Bueno, y la ira, nos falta la ira. Ah, vamos a ver. Ah, ah, ok. La ira puede adoptar varias formas: la irritabilidad, la frustración, la envidia y la rabia. La ira se transforma en dolores de cabeza, cuello, vértigos, especialmente enfermedades hepáticas, o sea, del hígado y de la vesícula, según la medicina china. Entonces acá ustedes van a tener un modelo integral, ¿cierto? Considerando todo lo que se conoce hoy día como la medicina china, como la medicina ayurvédica de India, más los conocimientos occidentales que tenemos. Ustedes tienen acá una amplia comprensión de qué significan estas emociones atrapadas, dónde se localizan, cómo se buscan, cómo se liberan, gracias a que esto se ha ido construyendo en el tiempo con distintos teóricos, filósofos, escritores contemporáneos. eh, Nació este curso, ¿ya? Bueno, es una terapia muy completa que ustedes tienen en sus manos y que pueden ocupar con sus pacientes para así tener más resultados en la solución de sus problemáticas que llevan a sus consultas. Bueno, acá tenemos la relación de la columna vertebral con órganos y emociones. ¿Ya? Porque cada vértebra hay un plexo nervioso que sale por el lado derecho de la vértebra y por el lado izquierdo y que se conecta con un órgano interno dentro del cuerpo. Entonces, por ejemplo, la dorsal 6 tiene que ver con el estómago, la dorsal 5 tiene que ver con el hígado, los pulmones tienen que ver con la dorsal 3, mientras que la tiroides tiene que ver con las cervical 4, 5 y 6. Los riñones con la dorsal 10, ¿ya? Em, y el nervio ciático tiene que ver con la lumbar 4. Las sacro 1, 2 y 3 están asociadas a los órganos reproductores. Y así, ¿cómo liberar y comprender las emociones atrapadas en el cuerpo? Hay una terapia de experimentación somática desarrollada por Peter Levine. Dice que su enfoque para mediar en esa liberación emocional es poder despegarla, liberarla primero de nuestro cuerpo, y para ello es necesario que nosotros mismos seamos conscientes
de esa impronta patológica contenida en nuestro organismo. Los medios para lograrlo son los siguientes. O sea, en esta técnica se parte con un ejercicio de relajación, una respiración profunda, te relajas, respiras, ¿cierto? Se hacen ejercicios corporales como asanas de yoga, movimientos, estiramientos, y también puedes ir combinando con, em, con mantras, ¿ya? O con ejercicios de vocalización. En el último de los casos, dicen las vocales, A, U, ¿ya? Si es que no manejas algún mantra. La finalidad es que las personas tomen conciencia de la experiencia somática. Somática significa el cuerpo. Cada sensación debe evocarle unas imágenes y unas emociones, ¿ya? O sea, puede que aparezcan visualizaciones, imágenes, colores, personas, sensaciones, ideas, ¿ya? O algún dolor, ¿ya? Em, y esto te ayudará, ¿cierto? A ti y al terapeuta a comprender qué es lo que tienes por ahí enquistado. Bueno, y por fin llegamos a las emociones atrapadas vistas por Bradley Nelson, que propone en su libro El Código de la Emoción. ¿Ya? Aquí lo novedoso de esto es que las emociones aquí atrapadas se liberan con un imán en la columna vertebral, en un vaso eh, mayor que hay atrás, energético, ¿ya? El subconsciente está al tanto de exactamente lo que necesita el cuerpo para estar bien. En la terapia de liberación de emociones atrapadas, generada por Bradley Nelson, accedemos a la información del subconsciente. O sea, este autor dice que todo esto está en el inconsciente. Esto está enquistado, atrapado hace mucho tiempo, abriendo una línea de comunicación a través de un examen kinésico, ya que es el test muscular, el péndulo o el test de los pulgares, que nos informa al detalle las emociones atrapadas que necesitan ser liberadas. Es como una cirugía emocional, porque el terapeuta busca emociones atrapadas con la clara intención de removerlas, de sacarlas, quitarlas, liberarlas. Nada está librado al azar. Las emociones atrapadas, potencialmente tan dañinas, son halladas y quitadas del cuerpo a través del método denominado el código de la emoción. Y luego se procede a la confirmación que han sido realmente liberadas, si tú quieres. Bueno, todo esto se concentra en el vaso gobernador, que es un canal que recoge toda la energía yang de los meridianos yang del cuerpo, del sistema de los nadis. Además de regular la energía yang, también mantiene la resistencia del cuerpo, unido a vasoconcepción, apoya todos los sistemas y se relaciona con emociones, entre otros, ¿ya? Y por esa razón se desliza de abajo hacia arriba un imán intencionando la liberación de estas emociones. Rosario, su equipo debe tener algún problema, quizá usted tenga audio, ¿cómo se llama? Estas cosas que se ponen en los oídos, auriculares. Tiene que revisar su equipo antes, pruébelo para que no le pase esto. Todo el mundo está escuchando acá, en la clase. Hay 21 personas en la sala, todos están viendo y escuchando. Entonces, es su equipo el que tiene que usted ver qué le pasa. ¿Ya? A veces pasa que cuando se conectan con los auriculares no escuchan nada. Entonces, sáquenlo. ¿Ya?
y vea su laptop, su conexión también. Pero no se preocupe, a ver, ¿dónde está? Eh, Al lado izquierdo abajo está el audio, dice Lidia. En todo caso, Rosario, la clase la estoy grabando, así que la va a tener después. Pero igual es bueno que revise su equipo antes y para que esté acá en vivo y pueda así disfrutar de la clase. Verifique su audio de su PC, dice Natalie. Bueno, ojalá se pueda conectar. Bien, continuamos entonces con nuestra clase. Entonces, este autor nos muestra una cuadrícula, ¿ya? En donde están todas las posibilidades, ¿ya? Todas las posibilidades para... Karim iba a preguntar algo. Sí, profesor, una consultita. Usted mencionó que el imán se pasa de abajo hacia arriba, pero también puede ser de arriba hacia abajo. ¿Es indistinta Sí, sí, lo importante es la intención y cómo este campo magnético libera esas emociones atrapadas. Ah, ok, ok, ya, Bien, gracias. sí. Bueno, en esta cuadrícula que ustedes ven acá en el lado izquierdo de la pantalla, hay una fila al lado izquierdo que dice fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6. Y además en la fila 1 dice corazón o intestino delgado, en la fila 2 dice vaso o estómago, fila 3 pulmón o colon o intestino grueso, fila 4 hígado vesícula, fila 5 riñones y vejiga y fila 6 glándulas y órganos sexuales. Esta cuadrícula tiene como fundamento la medicina china, los meridianos, los principales órganos de los cuerpos. Ese es como el motor de este método. ¿Ya? Este autor se basó en ese aspecto. Y en la columna A y B del lado, ¿cierto? De la fila 1, por ejemplo, en el fondo es la columna A tiene que ver con el corazón y la columna B tiene que ver con el intestino delgado. Para que más o menos sepan cómo llegó a esto este autor. En la fila 2 está el vaso, que está en la columna A, y el estómago que está en la columna B. Entonces, estas son las emociones típicas, ¿ya? Que son generadas, o sea, y que afectan, digamos, a estos órganos. O sea, las penas, la ira, la tristeza, ¿cierto? Siempre va a lesionar los pulmones y el sistema respiratorio, ¿ya? Y así. Entonces, de esa manera, este autor llega a todo este tipo de emociones basado en la medicina china y en los meridianos y en los órganos internos, para que ustedes sepan de cómo llegó a esto, de dónde salieron. Entonces, estamos hablando de energías. Este es un sistema energético, por esa razón, pueden ser encontradas y pueden ser liberadas, ya sea con un comando bioenergético o pasando el imán, ¿cierto? Deslizándolo por la columna vertebral. Entonces, ahí tenemos el vaso gobernador, que es un canal de acupuntura mayor, ¿cierto? Que recorre todo el cuerpo en realidad por atrás y por adelante. Por adelante se llama vaso concepción. Y es aquí donde usted desliza hacia arriba, como a medio centímetro del cuerpo, va deslizando el imán, ¿ya? O sea, se va pasando con el polo, el imán tiene un polo positivo y tiene uno negativo. Entonces, con el negativo, tú vas pasando por la columna, ¿sí? ¿Ya? Varias veces de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Y la intención, liberando, 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 quitando, sacando emociones atrapadas. La emoción que hayas encontrado, la liberas, la liberas, la liberas. Así se pasa.
¿ya? Un imán de estos pequeños de 18 por 7 puede ser dos números hacia arriba o dos números hacia abajo, más o menos como 2000 Gauss, 2500 Gauss, 3000, es más que suficiente. Aunque yo también he visto otros terapeutas, fíjense que pasan esos imanes que pegan en el refrigerador, ¿ya? Que deben tener unos 200 Gauss, 300 Gauss aproximadamente. Porque lo que más importa acá es la intención, ¿ya? El campo magnético igual va a hacer su trabajo, ¿ya? Para que ustedes queden bien seguros. Ok. Entonces, el procedimiento para liberar las emociones atrapadas en el método de Bradley-Nelson, hacemos una orden. Pido que aparezcan todas las emociones atrapadas, la que no esté a mi vista, lo oculto en este rastreo y en todos los planos. Esa es como la orden de entrada para que realmente aparezca todo lo que pueda haber. Y luego digo, ¿hay emociones atrapadas a liberar? ¿En qué fila se encuentran las emociones atrapadas? ¿En qué columna se encuentra la emoción atrapada? Entonces, preguntamos, ¿hay emociones atrapadas en el corazón, en el meridiano del corazón o intestino delgado? ¿Sí o no? Si no hay, no hay. Y si hay, ¿dónde están? ¿Están en la columna A, abandono, engaño, desamparo, pérdida de amor no recibido? ¿O están en la columna B, esfuerzo no recibido, pena, inseguridad, demasiada alegría, vulnerabilidad? Y una vez que las encontramos, pueden haber aquí una, dos, tres, cuatro, cinco espacios. Pueden haber en las diferentes filas, ¿ya? Eh, ¿Cómo liberar esta emoción atrapada? Que encontramos, la anotamos en una hoja para que llevemos un registro. Entonces, deslizas un imán polo negativo desde la zona del sacro en la espalda hacia arriba hasta la cabeza varias veces, según tu intuición y tu percepción, intencionando liberar la emoción atrapada encontrada. El nombre. Es importante que digas el nombre mentalmente. Cada pasada transfiere energía magnética en el meridiano gobernador. Esta energía magnética magnifica y lleva tu intención de terapeuta a todos los demás meridianos que conectan con ese base. Llenando tu cuerpo con esa intención, el resultado es que dentro de las pasadas se liberan las emociones atrapadas para siempre. ¿Ya? Entonces con el imán vamos pasando hacia arriba. El paciente puede estar tendido boca abajo o puede estar sentado en la camilla o en una silla, ¿ya? Y vas deslizando el imancito. Bueno. El método de Bradley-Nelson, el cual detecta y libera emociones que han impactado a la persona y condicionan su accionar, estas emociones pueden estar originadas en esta vida, en el vientre materno, o vienen de los ancestros como información en nuestro ADN. Es sencillo y fácil de aplicar. Necesitamos dominar algunas herramientas como el test muscular, el de los dedos o el péndulo, y de esa manera lo vamos a encontrar. Hay diferentes formas de liberar las emociones, así como también aquí profundizamos los puntos anatómicos donde pueden estar somatizadas. Verán que en muchos casos los puntos encontrados refieren a disfunciones orgánicas o patológicas que el consultante está manifestando. Bueno, modalidad más amplia de liberar emociones atrapadas. También podemos preguntar, una vez que ya trabajamos con la cuadrícula,
Podemos preguntar, ¿hay alguna emoción o muro escondido en el corazón que quieras liberar en este momento? Si estamos enfocados en encontrar la emoción de raíz relacionada a la patología del paciente, podemos preguntar, por ejemplo, esto es ya como más puntual. ¿Hay alguna emoción o muro escondido en el corazón que está sustentando esta enfermedad, este síntoma, esta molestia? Y nombramos la patología o la afección de salud. Encontramos la fila, la columna exacta y luego identificamos la emoción exacta dentro del cuadro y luego deslizamos el imán por el meridiano Dumai, por la columna, por la espalda, para liberarla varias veces. Preguntas opcionales. ¿Esta emoción se produjo después de nacido? De ser así, podemos decantar el periodo preguntando primero 7 años de vida, por ejemplo, y así sucesivamente hasta encontrar el periodo, luego ir año por año hasta llegar al año exacto, y podemos, si lo consideramos necesario, buscar mes, día y exacto. Hasta eso se puede hacer. Esta emoción se produjo en el vientre materno. De ser así, esta emoción la incorporaste de tu mamá en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre del embarazo. Esta emoción es propia. Primer trimestre de gestación, segundo, buscar mes exacto. Esta emoción viene de una vida pasada, de una memoria de vida pasada, viene de un karma. Esta emoción viene de los ancestros, viene de la línea materna o viene de la línea paterna. Haz rodar el imán por el meridiano Dumai mientras pronuncias los decretos para guiar al consultante a su liberación. Podemos preguntar en qué órgano está alojada esa emoción. Si bien, ¿cierto? La despolarización se realiza pasando el imán por el meridiano, según la técnica de Nelson, también es factible encontrar la localización exacta en el cuerpo físico del paciente. Nos sorprenderemos al constatar que muchas veces la emoción está sobre órganos afectados. Procederemos dando una orden, moviendo los pies, que se liberen del órgano afectado, la emoción. También preguntar qué polaridad el imán o iónica necesita para liberar el órgano de esa interferencia. De todas maneras, luego recomienda pasar el imán por el meridiano, ya que ese es el trabajo de concientización del consultante y la forma correcta de realizar la terapia tal cual se desarrolló por Bradley Nelson. Usualmente el consultante desborda entre 2 o 4 nociones por sesión. Debe tener en cuenta que la liberación es como quitar capas de cebolla en el paciente. A veces este no puede lidiar con demasiada liberación en una sola consulta y puede sentirse desvalido o vacío, ya que estas emociones serán parte de todo un sistema de vida y creencias. Recomiendo entre cada pasada de imán que el consultante inspire, o sea, respire, inhale, exhale profundamente, visualizando cómo se remueven en todos los niveles de su ser. Al preguntar si hay una emoción para liberar, es importante mencionar las palabras emoción escondida, o muro escondido, o coraza, o bloqueo. Acá tenemos un decreto de liberación. Dice, me libero conscientemente y subconscientemente de la emoción X. Hecho está. Me libero en todos los niveles de mi ser, en todos los tiempos y espacios, la emoción X. Hecho está.
Me libero conscientemente y subconscientemente de la emoción X, la remuevo de mi memoria celular, hecho está. Porque me amo y me acepto completamente y profundamente, me libero en todos los niveles del ser de la emoción X, hecho está. Estoy libre en todos los niveles de mi ser de la emoción X, porque me amo y acepto profundamente, hecho está. Por ejemplo, es bueno también hacer que los pacientes participen de su sanación, dándoles estos decretos para que los repitan una vez al día, 2 veces al día, por unos 7 días, ¿ya? Y así hacen más partícipes y más conscientes de este trabajo de liberación de emociones profundas. Estas emociones atrapadas que todos llevamos, unos más, otros menos, esto hace que tú te sientas pesado, que te sientas estancado, que las cosas no te salgan, que no tengas claridad de lo que realmente quieres, de que tengas problemas en tu trabajo, en tus objetivos, en tus programas, eh, en tu propósito de vida, en tu salud, porque esto está ahí bloqueándote, ¿ya? Y mientras no lo saques, ahí va a estar. Somatización de emociones en órganos o sistemas específicos. Una vez detectada la emoción y el sentimiento, vamos a preguntar claramente en qué órgano o glándula o sistema del cuerpo se encuentra localizado. Tener en cuenta que puede ser más de un órgano. Una vez identificado el o los órganos, vamos a proceder a liberarlas de esta manera. Por ejemplo, mencionando el decreto de liberación firmemente mientras movemos los pies del paciente haciendo una figura de infinito con los mismos. Esto en el caso que tú uses el test muscular de los pies. Colocando polaridades magnéticas, consultamos claramente qué polaridad necesita aplicar para liberar. Puede ser positivo, puede ser negativo, o una carga bipolar. Esto el cuerpo te lo dice. Al momento de localizar el imán, damos el decreto. O utilizando la polaridad de nuestras manos, de terapeuta, haciendo una imposición en la zona afectada y dando el decreto de liberación. Somatización de emociones en los órganos y sistemas específicos. Una vez detectada la emoción, vamos a preguntar en qué órgano están en la corteza cerebral, están en el riñón derecho, en el riñón izquierdo, en el corazón, en el hígado, en el estómago, en los pulmones y bueno, y en todos los órganos del cuerpo, porque aquí no están todos. Eh, entonces identificamos el o los órganos, vamos a proceder a liberarlas de una de estas maneras que sale. Rastreo de puntos específicos, la emoción atrapada está localizada en qué órgano. Por ejemplo, en la cabeza está en el cerebro, en el oído, en la lengua, en los ojos. En el tórax están en los pulmones, en el corazón, están en el timo. En el abdomen están en los riñones, en el estómago, en el vaso, en el hígado, en el páncreas. En la pelvis, en los órganos sexuales, en el útero, la próstata, la vejiga. Oblicuos, músculos, huesos y piel. En este caso se puede rastrear el punto específico que puede estar la emoción somatizada. Y también aquí se puede liberar toda la estructura de los músculos, huesos, piel, con la intención y con el decreto de liberación. En la columna vertebral también es usual encontrar emociones atrapadas. La emoción del rechazo está localizada en algún punto de la columna vertebral. Vamos a preguntar en qué zona de la columna puede estar la emoción preguntando. ¿Está en la zona cervical, en la zona dorsal, en la zona lumbar, en el sacro o en el coxis? Al definir la zona también podemos saber si, por ejemplo, es una dorsal o torácica, buscar la vértebra exacta. Por ejemplo, las cervicales tienen 7 vértebras. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7.
La zona dorsal tiene 12 vértebras. La zona lumbar tiene 5 vértebras. Y antes, ¿no? La Yo zona abría del sacro mi... tiene 5 vértebras. El coxis tiene 4 vértebras. Y así. Oye, no. Úrsula, apague su micrófono, por favor. Ok. Siempre que lleguen atrasados, lo primero que tienen que apagar es el micrófono, ¿ya? Para que no distraigan. Ok. Una vez localizadas las vértebras, vamos a intencionar con decreto de liberación o preguntar la carga magnética necesaria para liberar. En general, los que hacen biomagnetismo trabajan así, ¿no? ¿Ya? Ellos manejan esa técnica y trabajan con imanes. Entonces, el decreto de liberación, mencionamos el decreto firmemente guiando al paciente, el cual debe repetirlo para concientizarlo. La emoción fue que estaba por él mismo y por lo tanto debe ser él quien la concientice y la libere. A partir de este momento me libero consciente e inconscientemente en todos los niveles de mi ser. Lo remuevo de mi memoria celular, la emoción X. Estoy libre porque me amo y acepto completamente, profundamente, hecho está. Gonzalo, adelante. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Una consulta. Entonces, si entra, o sea, comienza una consulta con un paciente por un tema físico, yo puedo testear si tiene una emoción, comienzo por ahí. Busco la Correcto, emoción, la libero en la emoción y después sigo otro protocolo. exacto. Ah, genial, Sí. gracias. Lo que pasa es que cuando tú estás haciendo una terapia de biomagnetismo, de magnetoterapia, de bioenergética, de Reiki, de Karuna, de lo que sea, eh, tú dices, ok, aquí hay una emoción atrapada, y si hay, la busca y la libera. Pero también esta terapia se puede aplicar sola. O sea, el paciente va exclusivamente a una terapia de liberación de emociones atrapadas. Y ahí tú aplicas todo este protocolo, porque la persona va a eso. O sea, a desocuparse de todas las emociones atrapadas que pudieran haber en cualquier parte de su cuerpo y en cualquier dimensión, emocional, mental, ¿cierto? Física, memoria de vidas pasadas, ancestrales, fetal, de la infancia, de la adolescencia. Pero si tú ves en una terapia que hay algo, lo haces parte del protocolo. Acá Claro, tenemos, sí, cuando él sabe, perdón, que es una emoción en la que siente específica, pero si sí, de repente por un tema físico, pero no sabe que es por una emoción, ahí sí lo exacto, trabajo. Ah, exacto. perfecto. Y cuando tú intuyas y percibas que hay una emoción detrás, porque nosotros igual tenemos que aprender a ser más intuitivos, perceptivos, observadores, abrirnos. De repente uno canaliza información, ya con la práctica, con el tiempo, entonces tú sientes de que ahí hay algo, entonces lo trabajas de esta manera. Bueno, esto que vemos acá es un biómetro de emociones atrapadas, inspirado en Bradley Nelson, en su cuadrícula, ¿ya? Entonces acá nosotros con un péndulo, ¿ya? Con un péndulo lo ponemos en el centro de la base, abajo, donde está el semicírculo. Y tú preguntas, ¿hay emociones atrapadas? Esto lo podemos hacer a distancia. Esta cuadrícula se puede trabajar a distancia o para autotratamiento. Entonces el péndulo se va a empezar a mover, ¿cierto? Y se va a quedar en algunos de estos segmentos que hay en el radio externo de este semicírculo, de este biómetro. Por ejemplo, puede que marque abandono, engaño, llanto, ira, culpa, temor, miedo, fastidio, celos, lujuria, desconsuelo, ¿ya?
Y donde te marque, ahí tú liberas. Libero el miedo, por ejemplo. Aquí también está clasificado por las filas, ¿se fijan? La fila del corazón, intestino delgado, vaso estómago, pulmón o colon, hígado vesícula, riñón vejiga y las glándulas y órganos sexuales. Y en el semicírculo interno está el resto, ¿se fijan? Entonces, de esa manera también podemos ir identificando rápidamente las emociones. Fíjense que hoy día, por ejemplo, vi a un paciente, le hice una terapia de liberación de emociones a distancia, ¿ya? Esta persona me dio su nombre completo, la fecha de nacimiento, ¿cierto? Y algunos detalles. Y comencé a buscar las emociones atrapadas, encontré varias, pero también de pronto se me ocurre revisar si habían energías negativas, parásitas o entidades, y me encontré con una magia negra. Entonces, uno hace la terapia, pero de repente te pueden venir intuiciones, percepciones, y la terapia puede desembocar y puede terminar en otra cosa, pero la persona entró por las emociones atrapadas, ¿ya? Por eso que es necesario que ustedes que están tomando por primera vez este curso de liberación de emociones atrapadas, sepan, ¿cierto?, de que hay una formación integral para terapeutas integrales, ¿cierto?, que quieran formarse de a poco en algún momento, si es que les gusta este tema, si no, no importa, o lo ocupen para ustedes mismos. Entonces, he diseñado una propuesta, un ecosistema, ¿cierto?, de terapias que aborda de una manera integral las consultas, las terapias, ¿ya? La próxima semana les voy a mostrar mi ecosistema de terapias integrales para que ustedes vean cuáles son, ¿ya? La intención mía, el objetivo mío es que durante este año, todos los meses, ¿cierto? Les voy a ir ofreciendo distintos cursos que están en ese ecosistema y quizás a fin de año ustedes puedan aprender todo lo que se necesita y transformarse en terapeutas integrales con esta propuesta. Y hemos iniciado esta formación con esta terapia de liberación de emociones atrapadas. También les tengo una novedad, algo interesante en la última clase. Para todas las personas que tomaron este curso, hay una noticia muy buena que no se pueden perder. Bueno, entonces esto lo imprimen en colores, lo plastifican, lo termolaminan, que les quede muy lindo, y con su péndulo van buscando acá las emociones atrapadas. A ver, voy a leer un poquito qué dice el chat. Excelente, me interesa, dice alguien por acá. Buenísimo, me interesa, dice Natalie. Gonzalo, ¿estabas alzando tu mano? Sí, pero no me quedó muy claro el círculo interior. O sea, ¿cómo sé cuál con el péndulo? Sí, lo que pasa es que tú tienes que primero intencionar a tu péndulo que te busque en la parte externa, ¿ya? Todo Ah, lo que hay ya. en la parte externa y luego en la parte interna. Ah, ya, perfecto. Sí, sí, Gracias. todo se intenciona, todo lo vas ordenando con tu mente. Voy a revisar esto, voy a revisar esto otro, ¿ya? Entonces, así no te pierdes y estás más claro. Ok. Puede ser que el círculo externo represente la columna A y puede que el el semicírculo interno represente la columna B. ¿Te queda más claro ahora? Sí, sí, claro, gracias. Perfecto. Y también hay códigos sagrados, ¿cierto?, para trabajar las emociones atrapadas. Los códigos sagrados representan mágicas combinaciones que ponen en acción a la energía universal, desarrollados por un canalizador llamado Agesta,
Es una nueva tendencia de oración, no interfieren con el inconsciente ni con creencias limitantes. Los números en general son vibraciones y trabajan en este plano manifestando lo que necesitamos. Cada vez que los repites, los activas. Los números son el idioma universal, se deben repetir 45 veces en voz alta, bajo o mentalmente, una o dos veces al día por una, 2 o 3 semanas. Se repiten 45 veces porque 4 más 5 son 9 y 9 tiene una vibración alta, ¿ya? Es como un megáfono que te da más resonancia. ¿Cómo hacerlo? Elegimos el código, bueno, que lo tenemos listo acá. Por ejemplo, para liberación de emociones atrapadas es el 604, 604. Y para, por ejemplo, desarrollo de emociones positivas es el 578. Entonces, elegimos el código, intencionamos, repetimos 45 veces el número, reforzando con una afirmación, si ustedes desean, y una vez que ya han terminado de repetir el código, dicen, gracias, código X activado, hecho está. Y esto también nos va a ayudar, ¿cierto?, a ser más conscientes de la liberación de nuestras emociones y poder, además de eliminar estas que hayan quedado, desarrollar y fortalecer emociones positivas en nosotros, que son esas las que nos sanan. Las emociones positivas nos sanan, nos elevan nuestra frecuencia vibratoria y realmente generan una serie de neurotransmisores, endorfinas, neuropéptidos en nuestro cuerpo y para mantenerlo sano y joven y evitar enfermarnos. También la terapia floral tiene algo que decir en las emociones atrapadas. La terapia floral en general trabaja las emociones. Hay varios sistemas. En el caso del sistema floral Bach, por ejemplo, tenemos el Mimulus para los miedos conocidos, el Rock Rose para las crisis de pánico, Cherry Plum para la pérdida del control mental, Pine para las culpas, Sweet Chestnut para la extrema angustia, Willow para el resentimiento, Holly para el odio, los celos, la envidia, Beach para la crítica negativa, Mustard para la melancolía y la depresión. En realidad hay 38 flores, ¿ya? Entonces hay 38 emociones. Y está el sistema Butch y así hay muchos más. Entonces, al tomar terapia floral también va a estar ahí disolviendo y liberando esas emociones. Perfecto. Gestionar las emociones a través de la respiración. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en la clase pasada estábamos viendo la importancia de equilibrar el nervio vago a través de la respiración, a través de estos ejercicios que miramos para allá, miramos para acá? La respiración es muy importante, ¿ya? La respiración está en consonancia con los ritmos y las necesidades del cuerpo y se pueden utilizar también en el otro sentido. El cuerpo, las emociones y los pensamientos forman un todo. Lo que ocurre en cada uno de estos ámbitos tiene efectos sobre los demás. No existe la más mínima posibilidad de que actúen por separado. De ahí que cuando te encuentres en un problema, sea conveniente, ¿cierto?, que te preguntes no solo por uno de esos componentes, sino por todos. A ver, hay una pregunta acá. Dice, nombró un meridiano. ¿Por dónde circula y qué órgano abarca? Nombré el meridiano vasogobernador, que es un meridiano grande,
ancho que está en la columna vertebral, atrás en la espalda, y ahí están conectados todos los meridianos. Entonces, al pasar el imán por ahí, se van liberando las emociones atrapadas que puede tener la persona. ¿Ya? Eso es todo. Una de las funciones que tiene la mayor incidencia en la salud física y mental es la respiración. A la vez, en la respiración se reflejan las emociones, los sentimientos, la relación con el entorno y el estado general del cuerpo. Por eso aprender a respirar te puede ayudar significativamente para gestionar de una manera más adecuada tus emociones. La respiración y las emociones. La respiración forma parte del sistema autónomo del organismo. Las funciones que componen ese sistema, por ejemplo, la digestión, operan sin que lo ordenemos. Sin embargo, la respiración es la única actividad de esa categoría sobre la que podemos ejercer un importante margen de control. De ahí que podamos aprender a manejar nuestra respiración para nuestro bienestar. La respiración cambia según la emoción que predomina en nuestra mente. Cuando sentimos miedo, se hace más difícil respirar. Es como si nos quedáramos sin aire. De hecho, pueden aparecer sensaciones de ahogo. Si hay ansiedad, la respiración se vuelve rápida y superflua, por lo que no hay una adecuada oxigenación del cerebro. Si lo que predomina es la tristeza, la respiración se hace mucho más lenta y profunda. De ahí que no sea raro que en estados de depresión aparezcan los suspiros con mucha frecuencia. En las situaciones de estrés, la respiración se torna entrecortada. Cuando la respiración cambia su funcionamiento regular, también se alternan todos los ritmos vitales del organismo, por eso es tan valiosa. El manejo de la respiración. La respiración abdominal es la forma natural de respirar. En este tipo de respiración es como si tragaras el aire y lo llevas al estómago, al vientre. Se basa en el funcionamiento del diafragma. La respiración abdominal es altamente saludable para aliviar tensiones, oxigenar órganos vitales como el cerebro. Si la practicas con frecuencia, obtienes grandes beneficios. Trata de inspirar, contener, exhalar, lento y profundo, al menos unas 10 veces. De esta manera se consigue enlentecer el ritmo del cuerpo y de los pensamientos. Es importante cuando inhalas, inflas el vientre y cuando exhalas lo entras. Y así haces que el diafragma sube y baje y puedan expandirse mucho mejor los pulmones y captar más oxígeno del aire. Decretos de liberación. Eso ya lo vimos ya. Me libero conscientemente, subconscientemente de la emoción X. Hecho está. Me libero en todos los niveles de mi ser, en todos los tiempos y espacios de la emoción X. Hecho está. Me libero conscientemente, subconscientemente de la emoción. La remuevo de mi memoria celular. Hecho está. Porque me amo y me acepto completamente y profundamente. Me libero en todos los niveles del ser, de la emoción X. Hecho está. Estoy libre en todos los niveles de mi ser, de la emoción, porque me amo y me acepto profundamente hecho. Bueno, el autocuidado emocional combina todo aquello que haces por ti mismo, por ti misma, para mantener o mejorar tu salud emocional. Está compuesto por identificar tus pensamientos positivos o negativos, conocer tus límites o capacidades, comunicarte de manera asertiva, cuidar de tu apariencia, practicar hábitos de autocuidado, convivir coherentemente contigo mismo y con quienes te rodean. Cuida de ti y de tu salud emocional. Aprende a identificar tus necesidades emocionales.
Establece límites. Ten presentes tus responsabilidades y evita cargar culpas ajenas. Aprópiate de tus emociones y reforzarás tu autoestima. No renuncies a ti mismo, dedícate tiempo. Trabajar el autocuidado emocional, necesitas conocer de ti mismo. Hay una técnica que también tiene harto que decir sobre las emociones, que es la terapia dialéctico-conductual, TDT. Es un tratamiento que se centra en ayudar a pacientes con inestabilidad emocional crónica, brindando herramientas para la regulación de las emociones. Algunas de estas son tolerar el malestar, mejorar las relaciones interpersonales, disminuir conductas de riesgo y autodestructivas. Esto es muy bueno para los jóvenes, para los adultos diagnosticados, ¿cierto?, con trastornos de límite de personalidad, descontrol de impulso, aunque tengan conductas de autolesivas, pensamientos de muerte. Eh, También para la gente que está depresiva, fóbica, para la ansiedad, para las conductas alimentarias, y también está orientado a la desregulación emocional y conductual. La terapia de liberación emocional es ideal para todos estos casos, ¿ya? Se hace la terapia de liberación emocional, se le dan los decretos, se le enseñan los ejercicios respiratorios, los ejercicios del nervio vago, ¿ya? Y todo esto, podemos hacer varias de estas terapias, dos, tres, cuatro, hasta que vayamos, observemos, ¿cierto?, que nuestro paciente está avanzando, está evolucionando, está aprendiendo a regular. Esto no se regula de un día para otro. Puede tomar un mes, 4 sesiones, puede tomar 2 meses, 8 sesiones, porque cada paciente, como les hablaba, es distinto. Todos responden de una manera rápida o más lenta, otros se toman su tiempo. Entonces, uno tiene que ir evaluando sesión a sesión cómo son los cambios y si va integrando todo lo que tú le vas enseñando a tu paciente. Entonces, esta terapia de la dialéctico-conductual enseña habilidades de conciencia plena, estar presente en el momento y comprender las señales de la emoción desregulada, habilidades de regulación de emociones, hacer frente a situaciones difíciles mediante la construcción de experiencias placenteras y calmantes con el fin de protegerte de los extremos emocionales, especialmente en los adolescentes, ¿ya? Hay un gran enfoque en el cuerpo físico: comer adecuadamente, dormir lo suficiente, tomar tus medicamentos, evitar el consumo de drogas. Habilidades de eficacia interpersonal: a menudo las interpretaciones con los demás son los factores desencadenantes negativos de los comportamientos impulsivos. El objetivo es enseñarle a los adolescentes a interactuar de una manera más efectiva con los demás y permitirles sentirse más apoyados por los demás. Habilidades de tolerancia a la angustia: es poder reconocer los impulsos de hacer cosas que serían poco eficaces, como autolesionarse o intentar suicidarse, o controlarlos conscientemente. Habilidades para hacer concesiones: padres e hijos aprenden a validarse mutuamente, a comprometerse y negociar y ver el punto de vista de la otra persona. Tiene que ver con el reconocimiento de múltiples verdades en la visión del mundo de los adolescentes y de los padres, en contraposición al yo tengo razón y tú no. Bueno, a ver qué dice el escrito. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable la sesión? Bueno, tú tomas un paciente, ¿cierto? Le haces una entrevista, una anamnesis, le haces la primera terapia de liberación de emociones atrapadas,
anotas todo lo que sale, todo lo que salió, todo lo que revisaste, y ahí liberaste muchas cosas. Le enseñaste a tu paciente, ¿cierto?, a respirar, los ejercicios del nervio vago. Em, También le enseñaste cómo funciona la inteligencia emocional para autorregularse, para reconocer las emociones. Haces una terapia y bueno, vas viendo cómo asimila, cómo va resultando, cómo va evolucionando y ahí puede ser un 2 3 4 hasta que tú veas que el paciente realmente ya está ok. Eso sería su nivel de sesiones, ¿ya? Hay pacientes y pacientes. Hay gente que tiene cosas simples, hay otras que tienen temas crónicos, ¿ya? Producto de heridas emocionales de la infancia, producto quizás de un embarazo complicado, eh, a veces por violencia intrafamiliar, no sé, cada persona es un mundo aparte, por lo tanto, las terapias de liberación de emociones hay que ir viéndolas caso a caso, persona a persona. Ahora, en forma preventiva, se puede hacer una vez al año, de manera preventiva. Ok. Bueno, hoy día hay 21 personas en la sala. Fantástico, eso significa de que han tenido interés en el curso. Las clases así en directo como estamos nosotros son esenciales. Uno aprende mucho más, ¿cierto? Le llega más. Bueno, los que llegaron atrasados o no pudieron venir por distintas razones, van a tener la clase grabada, igual la pueden ver las veces que vean, ver, escucharla. A veces uno hay cosas que no capta y que en la segunda pasada las entiende, ¿ya? Eh, Así que ahí están las grabaciones, escúchenlas varias veces, vean sus apuntes. Eh, bueno, la próxima clase es nuestra última clase. Vamos a, a ver un protocolo completo, o sea, todo esto que hemos estado desmenuzando acá en cada una de las sesiones, lo vamos a ver en una hoja A4, en donde está todo integrado para ir paso a paso viendo los distintos planos, las distintas dimensiones, las distintas propuestas, para ir chequeando todo. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer en la última clase, en la próxima. Vamos a ver cómo se hace esto, la autoterapia, la terapia de otra persona y también cómo sería a distancia de tratamiento. ¿Ya? Por lo pronto, les voy a compartir una plantilla. ¿Dónde está la plantilla? Acá está la plantilla. Esta es una plantilla también para trabajar a distancia o no sé si la ven la plantilla. ¿Se ve? Acá dice que si le puedo mostrar en vivo cómo pasar imán, les voy a grabar un videíto chiquitito, igual como el de los péndulos y de los pulgares, cómo pasarlo y lo voy a subir acá al, ¿cómo se llama? Si se ve la pantalla, al grupo. El protocolo está en las preguntas, si tendría algún video de un ejemplo de una sesión. Sí, voy a hacer un video de cómo sería la sesión completa, aunque la voy a explicar paso a paso en la próxima clase. Voy a ir diciéndoles cómo se pregunta y qué es lo que se dice cuando encontramos algo, que eso también es importante. ¿Cómo vamos a decir cuando encontremos algo? Esa es la próxima clase, ¿ya? Mm, bien. Bueno, en esta plantilla que están viendo acá, en la pantalla, en el fondo está un poco lo que hemos visto en estas clases. Eh,
se trata, ¿cierto?, de ir buscando las emociones atrapadas del presente, en qué área se presentan, las emociones del pericardio, las que están en el cuerpo, las heridas de la infancia, la cuadrícula del código de la emoción, la cuadrícula de la prosperidad y abundancia, la posibilidad de que estas emociones vengan de los ancestros o memoria de vidas pasadas, ¿ya? Eh, y chequear alguna emoción primaria que pueda salir o emociones secundarias. Todo esto lo vamos haciendo con el péndulo o con el test de los pulgares. Lo podemos hacer a nosotros mismos o a otras personas. Este material ustedes ya lo tienen, está ahí en el grupo. Yo se los envié. Así que es cosa que lo bajen y lo impriman y lo tengan ahí. Esta hoja igual pueden imprimirla y la pueden plastificar porque este material siempre lo van a ocupar. Acá hay una pregunta, dice, ¿puedo hacer la terapia a mi hijo menor de edad? ¿Tengo que pedirle permiso? No. No, porque tú eres la mamá, ¿cierto? Y tú quieres lo mejor para tu hijo. Ahí le dices que sería bueno, qué sé yo, etcétera. Convence para que él quiera hacerlo. La plantilla también puede mandar al WhatsApp, porfa, para poder imprimir. Sí, el material está en el grupo. Todo está en el grupo. Ahí tienen que ustedes mirar el grupo WhatsApp y bajar su material. Igual lo voy a poner de nuevo otra vez. Parece que ustedes no revisan su grupo WhatsApp, ¿ya? Tienen que estar atentos porque yo cada tanto compongo material ahí. Ahora les voy a poner un audio, meditación, para después de la terapia de emociones, ¿cierto? Vayan haciendo algunas meditaciones y así vayan fortaleciendo la sanación. Ok. No sé si hay alguna otra consulta sobre la clase de hoy. No sé si han practicado, cómo les ha ido con el test de los pulgares, cómo les ha ido con el péndulo. ¿Les ha ido bien? ¿Han practicado? Karen dice que sí, le ha ido bien. Profesor, buenas noches, le saluda Marco. Hola Marco, ¿cómo le va? Bien, gracias. Una pregunta, profesor. Eh, en el cuadro de las emociones atrapadas que ya tengo aquí el impreso, está la fila y las columnas. Para hacer el diagnóstico, yo tendría que tener al paciente echado, por ejemplo, en la camilla, boca arriba, y le hago ahí el test kinésico, o sea, de los pies, ¿no? Y según eso yo puedo ya ir determinando cuál es el problema que tiene, por ejemplo, en la fila 1 y después pregunto en la columna A o B y ahí voy ya descartando y según eso yo ya aplicaría el comando bioenergético. ¿Es Correcto, así? O, correcto, así es. Así es. Sí. O ahí, también, o ahí, ah, también, y si no tienes camilla, el paciente va a estar sentado al frente tuyo. Y ahí sí vas a tener que usar el péndulo o el test de los pulgares. ya, muy bien. Muchas gracias por la respuesta, profesor. Muy bien, Marco, gracias a ti por la pregunta. A ver qué dice el chat. Dice que está todo súper, el péndulo súper, pero los pulgares aún no lo domino. Bueno, practica Constanza, practica, ve el videíto, ve los diagramas, inténtalo hasta que te salga. Ya es importante. También prefiero el péndulo y los pulgares. Prefiero el péndulo y el test de los pulgares me parece más preciso. Dicen los participantes acá. El péndulo súper, pero los pulgares practiquen para que así, porque esta es la herramienta que vamos a ocupar para poder hacer el diagnóstico. Entonces no hay otra forma de poder saber cuáles son las emociones atrapadas de la persona. Entonces tienes que esmerarte para que lo logres. Bueno, ¿alguna una duda, preguntas?
aportes, experiencias que hayan tenido. El paciente tiene que estar parado o echado para liberar las emociones atrapadas, dices tú, Úrsula. El paciente puede estar sentado en una silla o sentado en una camilla y tú le pasas el imán para ir liberando las emociones, ¿ya? O también, si vas a testear con los pies, puedes estar echado en una camilla y ahí vas buscando las emociones, testeando y las vas liberando después. Lo que pasa es que la mayoría de las terapias se hacen en una camilla y la gente está echada boca arriba. En general, se hace el test kinésico de los pies para saber qué le pasa al paciente, pero también puedes usar un péndulo o puedes usar el test de los pulgares. Si no tienes camilla, bueno, el paciente se sienta al frente tuyo en una silla y ahí haces todo. Cuando es a distancia, bueno, no hay problema porque tú pones tu plantilla encima de la mesa y trabajas con tu péndulo o con los pulgares y vas a tener iguales resultados. Eso lo vamos a ver en la última clase el próximo viernes. Y si el paciente tiene magia negra, bueno, ahí tienes que aprender un curso entero grande que hay para detectar y limpiar las energías negativas, entidades negativas y magia negra. Ahora este curso es encontrar emociones atrapadas. ¿Ya? Ok. Más o menos cuánto se puede cobrar por sesión. Uy, mira, no sé. Yo te puedo dar precios acá en Chile. No sé en Perú cuánto cobrarán por una sesión. En Ecuador, en Bolivia, en Argentina. Eso tienen que ir viéndolo ustedes en sus lugares, más o menos cuánto salen una terapia, por ejemplo, de acupuntura, una terapia de biomagnetismo, puede ser similar a una terapia de biomagnetismo, de acupuntura, de quiropraxia. Al final vas a estar una hora con el paciente, así que una hora de terapia vale, cuesta. O sea, no puedes regalar tu trabajo tampoco. Yo, por ejemplo, cobro mi tarifa de psicólogo acá en Chile, ¿ya? Esa es mi referencia. No sé en otros lados cuánto es lo que averiguan, ¿no? A ver, un aproximado. Lo que pasa es que también tienes que ver tu experiencia, porque si tú eres profesional de la salud o tienes otra profesión, si tú tienes, por ejemplo, no sé, 5 años, 10 años de práctica de terapeuta, esa persona va a cobrar más porque tiene más experiencia versus quizás una persona que acaba de terminar un curso. Entonces, todo eso es relativo. Uno le pone el valor a su trabajo. Yo, por ejemplo, soy psicólogo y tengo 30 años de experiencia, de estudio. Entonces, yo le pongo un precio a mi trabajo, de acuerdo a eso, ¿ya? Tampoco cobro tan caro, o sea, se trata de un precio asequible. También tiene que ver el público con quien tú trabajas, el sector donde tú te mueves, es un sector alto, es un sector bajo, todo depende, ¿ya? En qué círculo te muevas. Si estás en un buen nivel, cobras bien, pero si estás en un nivel donde hay mucha vulnerabilidad, bueno, no puedes cobrar tanto porque si no las personas no van a poder pagarte. Entonces, no sé si me entienden. Eh, como experiencia, dice Karim o Karen, al comienzo mis dedos me respondían al test de los pulgares, se me ponían rígidos y me tensaba mucho. Entonces empecé a practicar moviéndome cada vez que podía de un lado a otro en la posición del test y se fueron relajando. No veo aquí, hay alguien que comenta su experiencia, quizás sus dedos también necesiten su proceso de adaptación.
Claro, todo es que estas cosas nosotros no las hacemos, entonces tenemos que aprenderlas, practicarlas, soltar las manos, relajarlas, hasta que nosotros confiemos que funciona esto, ¿ya? Cuando nosotros confiamos que está dando resultados, estamos listos, ¿ya? Voy a grabar voy a copiar esta respuesta que me parece bien didáctica. Acá los psicólogos cobran entre 150 y 250 soles en Perú, dice Úrsula. ¿Ya? 250 soles igual es harta plata. ¿Ya? Por eso les digo que ustedes tienen que ver su experiencia, sus estudios. ¿Mm? Eh, acá, copiarla. Bien, yo por mi parte ya he desarrollado todo lo que tenía que compartir con ustedes en esta clase, en esta tercera clase, así que yo me despido. Si me preguntas, que descansen, que tengan un estupendo fin de semana y nos vemos el próximo día. Adiós, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas Descansen. gracias. Adiós.